Buenas tardes, compañeros bibliotecarios. Con este taller despertarás el gusto en los jóvenes por las obras de escritoras mexicanas a través de diversas técnicas de expresión oral y escrita, con el fin de que adquieran una visión general en el ámbito de la literatura mexicana del siglo XX. Cambiando el poema. Divide al grupo en 5 equipos y a cada uno entrégale una copia del poema La Hermanilla de Vicente Aleixandre. Luego lee el poema. Les explicas a los equipos que deberán cambiar algunos de los nombres, adjetivos y verbos que aparecen en el texto, con el fin de dar un sentido nuevo al poema. Ejemplo: La tía Cristina de Ángeles Mastretta. No era bonita la tía Cristina Martínez, pero algo tenían sus piernas flacas y su voz atropellada, que la hacían interesante. Por desgracia, los hombres de Puebla no andaban buscando mujeres interesantes para casarse con ellas, y la tía Cristina cumplió 20 años sin que nadie le hubiera propuesto ni siquiera un noviazgo de buen nivel. Cuando cumplió 21, sus 4 hermanas estaban casadas para bien o para mal, y ella pasaba el día entero con la humillación de estarse quedando para vestir santos. En poco tiempo, sus sobrinos la llamarían quedada y ella no estaba segura de poder soportar ese golpe. Fue después de aquel cumpleaños que terminó con las lágrimas de su madre a la hora en que ella sopló las velas del pastel, cuando apareció en el horizonte el señor Arqueros. Cristina volvió una mañana del centro, a donde fue para comprar unos botones de concha y un metro de encaje, contando que había conocido a un español de buena clase en la joyería La Princesa. Los brillantes del aparador la habían hecho entrar para saber cuánto costaba un anillo de compromiso, que era la ilusión de su vida. Cuando le dijeron el precio, le pareció correcto y lamentó no ser un hombre para comprarlo en ese instante, con el propósito de ponérselo algún día. Ellos pueden tener el anillo antes que la novia, hasta pueden elegir una novia que le haga juego al anillo. En cambio, nosotras solo tenemos que esperar. Hay quienes esperan durante toda su vida y quienes cargan para siempre con un anillo que les disgusta. ¿No crees?, le preguntó a su madre durante la comida. Ya no te pelees con los hombres, Cristina, dijo su madre. ¿Quién va a ver por ti cuando me muera? Yo, mamá, no te preocupes, yo voy a ver por mí. En la tarde, un mensajero de la joyería se presentó en la casa con el anillo que la tía Cristina se había probado, extendiendo la mano para mirarlo por todos lados, mientras decía un montón de cosas parecidas a las que le repitió a su madre en el comedor. Llevaba también un sobre lacrado con el nombre y los apellidos de Cristina. Ambas cosas las enviaba el señor Arqueros, con su devoción, sus respetos y la pena de no llevarlos él mismo, porque su barco salía a Veracruz al día siguiente, y él viajó parte de ese día y toda la noche para llegar a tiempo. El mensaje le proponía matrimonio, sus conceptos sobre la vida, las mujeres y los hombres, su deliciosa voz y la libertad con que camina me deslumbraron. No volveré a México en varios años, pero le propongo que me alcance en España. Mi amigo Emilio Suárez se presentará ante sus padres dentro de poco. Dejo en él mi confianza y en usted mi esperanza. Emilio Suárez era el hombre de los sueños adolescentes de Cristina. Le llevaba 12 años y seguía soltero. Cuando ella tenía 21, era rico, como la selva en las lluvias, y arisco como los montes en enero. Le habían hecho la búsqueda a todas las mujeres de la ciudad, y las más afortunadas solo obtuvieron el trofeo de una nieve en los portales. Sin embargo, se presentó en casa de Cristina para pedir en nombre de su amigo un matrimonio por poder, en el que con mucho gusto sería su representante. La mamá de la tía Cristina se negaba a creerle que solo una vez hubiera visto al español, y en cuanto desapareció con las respuestas de que iba a pensarlo, la acusó de 1000 pirujerías, pero era tal el gesto de asombro de su hija
que terminó pidiéndole perdón a ella y permiso al cielo en que estaba su marido para cometer la barbaridad de casarla con un extraño. Cuando salió de la angustia propia de las sorpresas, la tía Cristina miró su anillo y empezó a llorar por sus hermanas, por su madre, por sus amigas, por su barrio, por la catedral, por el zócalo, por los volcanes, por el cielo, por el mole, por las chalupas, por el himno nacional, por la carretera a México, por Cholula, por Cuetzalan, por los armados huesos de su papá, por las cazuelas, por los chocolates rasposos, por la música, por el olor de las tortillas, por el río San Francisco, por el rancho de su amiga Elena y los potreros de su tío Abelardo, por la luna de octubre y la de marzo, por el sol de febrero, por su arrogante soltería, por Emilio Suárez, que en toda la vida de mirarla nunca oyó su voz ni se fijó en cómo caramba caminaba. Al día siguiente salió a la calle con la noticia y su anillo brillándole. 6 meses después se casó con el señor Arqueros, frente a un cura, un notario y los ojos de Suárez. Hubo misa, banquete, baile y despedidas, todo con el mismo entusiasmo que si el novio estuviera en este lado del mar. Dicen que no se vio novia más radiante en mucho tiempo. 2 días después, Cristina salió de Veracruz hacia el puerto donde el señor Arqueros, con toda su caballerosidad, la recogería para llevarla a vivir entre sus tías de Valladolid. De ahí mandó su primera carta diciendo cuánto extrañaba y cuán feliz era. Dedicaba poco espacio a describir el paisaje apretujado de casitas y sembradíos, pero le mandaba a su mamá la receta de una carne con vino tinto que era el platillo de la región y a sus hermanas 2 poemas de un señor García Lorca, que la habían vuelto al revés. Su marido resultó un hombre cuidadoso y trabajador, que vivía riéndose con el modo de hablar en español y las historias de aparecidos de su mujer, con su ruborizarse cada vez que oía un coño y su terror porque ahí todo el mundo se cagaba en Dios, por cualquier motivo, y juraba por la hostia sin ningún miramiento. 1 año de cartas fue y vino antes de aquella en que la tía Cristina refirió a sus papás la muerte inesperada del señor Arqueros. Era una carta breve que parecía no tener sentimientos. Así de mal estará a la pobre, dijo su hermana, la segunda que sabía de sus veleidades sentimentales y sus desaforadas pasiones. Todas quedaron con la pena de su pena y esperando que en cuanto se recuperara de la conmoción, les escribiera con un poco más de claridad sobre su futuro. De eso hablaban un domingo después de la comida, cuando la vieron aparecer en la sala. Llevaba regalo para todos y los sobrinos no la soltaron hasta que terminó de repartirlos. Las piernas le habían engordado y las tenía subidas en unos tacones altísimos, negros como las medias, la falda, la blusa, el saco, el sombrero y el velo, que no tuvo tiempo de quitarse de la cara. Cuando acabó la repartición, se lo arrancó junto con el sombrero y sonrió. Pues ya regresé, dijo. Desde entonces fue la viuda de Arqueros. No cayeron sobre ella las penas de ser una solterona y espantó las otras con su piano desafinado y su voz ardiente. No había que rogarle para que fuera hasta el piano y se acompañara a cualquier canción. Tenía en su repertorio toda clase de valses, polcas, corridos, arias y pasos dobles. Les puso letra a unos preludios de Chopin y los cantaba evocando romances que nunca se le conocieron. Al terminar su concierto, dejaba que todos la aplaudieran. Tras levantarse del banquito para hacer una profunda caravana, extendía los brazos, mostraba su anillo y luego, señalándose a sí misma con sus manos envejecidas y hermosas, decía contundente: y enterrada en Puebla. Cuenta las malas lenguas que el señor Arqueros no existió nunca, que Emilio Suárez dijo la única mentira de su vida, convencido por quién sabe cuál arte de la tía Cristina, y que el dinero que llamaba su herencia lo había sacado de un contrabando cargado en las maletas de la joa nupcial. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Emilio Suárez y Cristina Martínez fueron amigos hasta el último de sus días, cosa que nadie les perdonó jamás, porque la amistad entre hombres y mujeres es un bien imperdonable. Book tag. Los book tags
son una especie de juego que realizan los booktubers y consiste en relacionar un libro, serie o personaje que hayan leído con una palabra, frase o situación, de acuerdo a la temática del book tag. Una vez hecho esto, se procede a taguear a otros booktubers para que también hagan el tag y de esta manera se vaya formando una cadena muy divertida de videos entre ellos. Ejemplo de book tag de Harry Potter. Otras actividades que se realizan a lo largo del taller: técnica de presentación, el rap, técnicas de integración con la última, playback, booktubers en acción, estimulación sonora, actividades de escritura, el objeto misterioso, puesta en escena y lo más importante del taller, actividades de lectura, cuento Modesta Gómez de Rosario Castellanos, cuento ¿Qué hora es? De Elena Garro, cuento Árboles Petrificados de Amparo Dávila y poema Yo soy mi casa de Pita Amor. Compañero bibliotecario, sé que estás esperando la hora para iniciar los talleres de mis vacaciones en la biblioteca. Ánimo y éxito en esta labor tan importante. Hasta luego y espero que nos veamos muy pronto.